Bienvenidos todos a tu programa Cuéntame tu historia, un programa que cuenta la historia detrás de la gloria, de ministros y siervos del Señor que muchas veces vemos en eventos, ejerciendo su ministerio de una manera poderosa y especial, y a quien Dios usa de una manera fuerte. Luego de estos 3 años que hemos tenido de ausencia, regresamos con esta encomienda que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios ha sido maravilloso y nos ha dado un sinnúmero de recursos que Dios ha puesto para este tiempo, para compartir los testimonios impactantes en este último tiempo. Así como Jesús le dijo a aquel endemoniado que fue libre, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti, así hoy recibimos en nuestra casita ministerial a una ministro del Señor que Dios ha levantado fuertemente para este tiempo profético en el cual estamos viviendo. Así que no te despegues, porque Cuéntame tu historia acaba de comenzar. Bendiciones en esta hora, estamos muy contentos hoy porque tenemos una poderosa mujer del reino con nosotros. Ella tiene una iglesia llamada Iglesia Avivamiento, marcando el territorio en Mayagüez, Puerto Rico. Es una mujer que Dios está levantando con poder y con gloria, con una palabra profética, certera para este tiempo profético. Así que para nosotros es un honor y un privilegio tener a la pastora y profeta Ruby Pagán. Pastora Irma Granado, qué honor y qué bendición estar con usted, ¿verdad? Aquí en este programa, así que nos sentimos sumamente agradecidos del Señor por este tiempo y por esta oportunidad. Recibo un fuerte abrazo. Aleluya, claro que sí, estamos muy contentos por este tiempo que el Señor nos permite compartir, pero a mí me gustaría mucho y queremos conocer su historia detrás de la gloria. Pastora, porque muchas veces vemos la gloria de personas como usted que tienen una trayectoria, pero no sabemos la historia que hay detrás de la gloria que ustedes promueven. Amén. Pues mire, pastora, yo soy nacida y criada en la Iglesia de Dios Pentecostal, Wow. Movimiento MI. Fui presentada al Señor en la ciudad de Nueva Jersey. En Nueva Jersey, en Paterson, New Jersey, fui presentada al Señor en la iglesia de la Gran Comisión, y aquel momento fue un momento donde Dios comenzó a trabajar con mi vida, aún siendo yo una bebé. Soy hija de evangelista, mi papá fue evangelista por muchísimos años. Qué tremendo. Y por muchísimos años trabajó en Haití. Ajá. En Haití, su hermana también misionera, y ellos se dedicaron por más de 38 años a edificar comedores, escuelas e iglesias. ¡Qué poderoso! En Haití. Por ende, ya había una marca y había una palabra. Pero cuando mi mamá queda embarazada, mi mamá está esperando un varón. Un varón que ella entendía que el nombre iba a ser David. Y en aquel momento llegó una misionera de África, profeta, en aquella iglesia en la ciudad de Paterson, New Jersey, y dijo que había una mujer, la iglesia tenía sobre 1,000 miembros, y que había una mujer que estaba embarazada, que creía que en su vientre venía un niño, pero que su nombre iba a ser como el de una piedra preciosa, porque sería un nombre que brillaría como el rubí. Y esa mujer era mi mamá y la bebé era yo. Así que nunca nació David, nació Rubí. Y la palabra fue para mí, la palabra fue que yo iba a ser profeta de las naciones, profeta de gobierno, y que también iba a ser pastora. 48 años después, hoy,
la palabra se ha cumplido para la gloria del Señor. Qué lindo. Pero pastora, aunque nazco y me crío dentro de la iglesia pentecostal conservadora, no todo fue color de rosa. Sí, nos imaginamos, todos pasamos procesos. No todo fue color de rosa, no todo fue, como decimos, peaches and cream. Mientras mi papá estaba en los Estados Unidos, él viajaba a Puerto Rico apenas 3 o 4 veces al mes. Perdóname, al año, discúlpame, no al mes, sino al año. Mi mamá se dedicaba a trabajar con nosotras y a criarnos en la iglesia, ¿verdad? Y bajo el temor del Señor. Por lo cual fuimos víctimas de bullying. Pues porque ustedes saben, no utilizábamos pantallitas, ni pantalones, ni nada de eso. Y había mucho bullying. El bullying siempre ha existido, pastora. Siempre. Eso no ha sido de ahora, eso siempre ha estado. Pero mi mamá siempre se encargaba de hablarnos una vez llegábamos a la casa. Pero yo empecé a crecer confundida. Porque mi mamá me hablaba de un Dios lleno de amor. Un Dios cargado de misericordia. Un Dios que nos ama, un Dios perdonador. Pero mientras mi mamá nos enseñaba eso, teníamos a un padre que nos molestaba sexualmente, que bajaba de un altar cargando una Biblia, respetado por muchos, mas sin embargo éramos nosotras víctimas de un padre abusivo. Abuso físico, muchas veces llegábamos a la casa y cuando él estaba en Puerto Rico, nos corría con machete, nos teníamos que esconder en los closets de la habitación. Wow. Siempre teníamos el cabello largo, mi hermana y yo, y él empezaba a enredar en su antebrazo el pelo de nosotras para tratar de ahorcarnos. Jugaba, entendíamos que era un juego porque éramos niñas y él nos acostaba en su falda, dizque para jugar, y lo que hacía en el juego, según él, era tocar nuestras partes genitales. Una vez empezamos a crecer, empezamos a entender que habían cosas, pastora, que no estaban bien, pero el miedo nos enmudeció. Así es, sí. Y él nos decía, no le digan nada a su mamá porque ella no va a entender que papi está jugando con ustedes. A todo esto seguimos creciendo en la iglesia, pero mientras mi mamá estaba en reuniones dentro de los comités de las iglesias, usted sabe que siempre tenemos todos los diferentes comités, especialmente en las navidades, nosotras estábamos en una de las casas de uno de los líderes de aquella iglesia. ¿Más o menos qué edad usted tenía para ese tiempo? Bueno, ya en ese entonces yo tenía aproximadamente entre 7 años a 9 años de edad. Y mientras ellos estaban en la iglesia y habían reuniones de ministerio, mi hermana y yo estábamos siendo molestadas sexualmente y abusadas sexualmente por algunos líderes y personas de la misma iglesia. Pastora, esto es un tema muy delicado, pero yo creo que se tiene que decir. Sí, señor. Porque nosotras crecimos, y por lo menos yo, con una rebeldía inmensa. Porque siempre amé a Dios y lo sigo amando, pero yo decía, si esto es la iglesia y si esto es un ministerio, yo no quiero esto. Porque en mi casa yo veía todo lo opuesto a lo que se me enseñaba en la escuela bíblica. Y luego cuando crecía, a lo que se nos enseñaba aún en las clases de jóvenes, en los eventos. Nosotras pertenecíamos al Ministerio de Joyas de Cristo, luego a la Asociación de Jóvenes AJEC, y estuvimos siempre muy activas, pero yo siempre fui la rebelde. La rebelde porque la religiosidad te enseña que todo está mal, pero no te restaura. Y para mí es importante la restauración en este tiempo, pastora. Sí, porque la verdadera restauración es la que se enrolla las mangas, se tira al piso contigo. Si yo me tengo que ensuciar contigo, yo me voy a ensuciar, pero yo te voy a levantar y voy a tener la misericordia contigo que Dios tuvo conmigo. Amén. Y yo creo que ahí es donde hemos errado. Inclusive llega un momento de tanta rebeldía en mí que decido no ir a la iglesia y decido tatuarme. Y el tatuaje me lo hago en un lugar muy visible, con la intención de que todo el mundo lo viera y se diera cuenta que yo estaba rebelde. Nos botaron de la iglesia. Me imagino, sí. Me dijeron que el diablo me iba a llevar, que Dios nunca me iba a usar, que yo era engendrada por Satanás.
Y recuerdo que un día llegó con mi mamá y mi hermana a la iglesia y no nos permitieron entrar. Ni a su mamá ni a ustedes. A nosotras no nos dejaron entrar y yo no entendía, pastora, no entendía, pero yo le doy gloria a Dios por esos ancianos llenos del poder de Dios, que no tendrán teología, no tendrán mucha palabrería, pero tienen presencia y relación con el Espíritu Santo de Dios. Y yo recuerdo dos ancianitos que eran muy amados por nosotras que nos dijeron, ustedes sigan porque Dios tiene propósito. Y le dijeron a mi mamá, Carmen, no te rindas porque Dios va a hacer cosas grandes con tus dos hijas. El tiempo pasó y yo me aparté. Yo me aparto porque estaba cansada de que lo que mi hermana, yo y otros jóvenes no podíamos hacer porque era pecado. Había una élite dentro de la iglesia que a ellos sí le era permitido. Se les permitía. Y en todo este proceso mi mamá siempre me decía, Rubí, nunca vas a poder huir del propósito de Dios. Nunca. Y yo quería crecer bastante rápido, pastora, porque yo odiaba a mi papá. Y yo quería que Dios me diera la oportunidad, fíjese, yo oraba para que Dios me diera la oportunidad para vengarme de mi papá. Porque crecí con odio en mi corazón, mucho rencor, porque yo no entendía cómo se podía parar en un altar, predicar, y en la casa lo que vivíamos era totalmente diferente, un infierno y era distinto. Pero pasaron los años, yo me aparto. Y cuando en una de esas visito una iglesia, mi mamá asistía en aquel momento a la casa del joven, cuando aquellos estaban ubicados en Mayagüez, muy conocido, con el sí, pastor Oscar Correa en aquel momento. Nunca se me olvida que ese día predicó un pastor, hoy es apóstol, hoy es el licenciado Julio Vargas. Sí, de y Mayagüez. Él me dio una palabra y él me dijo, ven acá porque tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Tú vas a ser pastora. Y yo me reía y por dentro estaba tan molesta, pastora, porque yo decía, yo no puedo ser pastora, yo no tengo paciencia para bregar con la gente. Yo no quiero esto. Y él me miró con esa mirada de amor y me dijo, vas a ser pastora. Y yo me fui. Luego me mudó para los Estados Unidos, creyendo que estaba huyendo de mi llamado, de mi propósito. Y un día voy de camino a la discoteca, pastora. Voy camino a la discoteca, me creo que yo tengo el control de todo. Mis papás estaban en Puerto Rico, yo estoy en Estados Unidos, estoy sola. Y yo iba para la discoteca un domingo en la noche, pastora. Y cuando yo voy en mi vehículo, sola, transitando para la discoteca, una voz audible, como un trueno, fue un estruendo fuerte que sacudió mi carro, me habló. Aleluya. Tan claro que yo pensé, pastora, que alguien se había metido en la parte de atrás de mi carro y me iban a hacer un carjacking. Yo no me atrevía ni a mirar por el retrovisor para el asiento de atrás porque yo creía que honestamente había alguien ahí atrás. Y por segunda vez trato de ignorar, prendo el radio y temblando sigo conduciendo. Me cambian la emisora a una emisora cristiana. Y la misma voz audible me dice, basta. Desde hoy en adelante me servirás a mí. Pastora, me han volteado el carro totalmente y es cuando yo llego a la iglesia El Calvario en la ciudad de Orlando, Dios mío, en la Oak Ridge Road, y cuando aquello, el pastor era José Cintrón. Y yo llego a aquella iglesia, habían sobre 3,000 miembros. Yo no iba apta vestida, pastora, para una iglesia. Yo iba para una discoteca, muy herida. Y cuando yo me bajo, a mí nadie me juzgó por mi ropa. A mí nadie me miró mal. A mí me recibieron con aquel amor y me escortan. Pero usted sabe dónde me sientan, pastora. En la segunda fila de al frente hacia atrás. Y aquello lleno. Yo me siento y hay una pastora que está regia predicando con una autoridad impresionante. Yo la observo y me siento y empiezo a criticarla en mi mente. Y yo empiezo a mirarle el pelo, mírale los zapatos, mírale las uñas. Yo quiero ser como ella. Si ser pastor es así, yo quiero. Y yo escucho en mi oído derecho que me hacen shh. Miro a la señora que está a mi derecha y obviamente ya no me está mirando, ya está pendiente a la prédica.
Vuelvo yo en mi mente y sigo criticando a la pastora que está en el altar. Y por segunda vez en mi oído izquierdo escucho shh, que me mandan a callar. Me volteo, miro a la que está al lado de acá. Es otra señora y está pendiente a la prédica. A la tercera en mi mente sigo criticando a la pastora que está ese domingo en ese altar. Y cuando la estoy criticando por tercera y última vez, escucho que me dicen shh. Wow. Yo me molesto. Santo. Imagínense, yo estoy atada, Sí. yo vengo del Rebelde. mundo rebelde, Ajá. le meto un codazo a la de la derecha, le meto un codazo a la de la izquierda, perdón, y les digo, ¿qué les pasa a ustedes dos que me están mandando a callar? Si yo no estoy hablando. Y ellas me miran con aquella paz, pastora, y me dicen, amada, nosotras no estamos hablando, nosotros estamos pendientes a la prédica. Santo Dios. Cuando yo miro, la que está en el altar es la pastora Evelyn Pérez, del Pabellón de la Victoria, y yo salgo como una loca corriendo y gritando en plena prédica y me tiro al altar y le grito que necesito que oren por mí porque yo necesito reconciliarme con Dios. Aleluya. Y ahí es que Dios comienza a trabajar conmigo. A lo largo del camino fui, ¿verdad?, formada por el ministerio del pastor Benihín, por el ministerio de la profeta y pastora Juanita Bynum y por el pastor Mark Shirona. Fueron mis mentores y Dios comienza a trabajar conmigo. Esa es la importancia de tener, ¿verdad?, una formación, porque Amén. a través de un llamado tiene que haber una formación, Amén. ¿cierto? Claro que sí. Y un proceso pastoral de sanidad Claro. interior, un proceso de liberación, un proceso de restauración, un proceso de consejería. Yo estaba por allí, perdonando la expresión, pero yo andaba como un cabrito, Sí. brincando a lo loco, estábamos al garete. Y yo aprendí en mi formación que yo necesito tener mi mentoría, que yo necesito seguir instrucciones, Eso es. que yo necesito obedecer, que yo necesito entender que Dios es un Dios de orden, que Dios ama al pecador, pero aborrece Pecado. al pecado. Sí, Señor. Y no fue hasta ese momento, pastora, que Dios comienza a romperme. Y cuando nos rompe, nos duele. Ujú. Hay dolor. Hay dolor. Yo no creía en el matrimonio. Yo tampoco quería ser mamá por lo que yo viví. Ujú. Pastora, yo no quería tener hijos porque yo no quería que mis hijos sufrieran lo que yo sufro. Pero antes de todo esto, yo me enamoro. Mi mamá me dice a través de una llamada telefónica, Rubí, no te cases y no te envuelvas con ese hombre porque vas a sufrir. Yo le mentí. Pastora, qué error cuando tenemos madres de oración que nos dan consejos, nosotros pensamos que las podemos engañar. Yo recuerdo que yo le mentí a mi mamá, todavía yo obviamente no era ministro, eso fue verdad, regresando un momento atrás todavía estaba apartada, y yo me envuelvo con este hombre, me caso con él y es con quien tengo mis 2 hijas. Y una vez yo empiezo en todo este proceso de reconciliación con el Señor y llegar a los caminos del Señor, se convierte en mi mayor obstáculo para mi búsqueda con el Señor. Y me prohíbe buscar de Dios. Este hombre me prohíbe servirle al Señor. Este hombre me prohíbe diezmar. Me prohíbe ofrendar. Y me dice que él se iba a asegurar que mi llamado nunca se ejecutara. Empiezo yo a tener esa lucha, esa batalla. Mis niñas comienzan a crecer. Y años más tarde, cruzo por un divorcio muy difícil, un momento muy difícil para mí, para mis hijas, donde Dios, a través del don de ciencia, me dice, móntate en el vehículo, vete hasta Hormigueros, dobla en la tercera calle a la derecha, cuenta 7 casas. En la casa número 7, que está pintada de color verde, te vas a bajar, vas a llamar a Luis, porque Luis te va a decir dónde está el padre de tus hijas, porque está siendo infiel y yo estoy cansado de que tú estés pasando por el proceso que estás pasando. Instrucciones específicas. Específicas, Como pastora. Dios habla. Y ahí, ¿verdad? Yo llego y fue bien difícil.
creí, pacté, siempre, ayuné. ¿Qué no hice, pastora? Me imagino, Pero sí. es importante que entendamos que Dios es un caballero. Eso es. Dios es un caballero y cuando Dios tiene un plan, pastora, Ujú. no importa lo que se levante, así sea el mismo infierno, para detener lo que Dios habló, Dios lo va a hacer. Sí, Señor. El tiempo pasó por un divorcio muy difícil. Tengo pérdidas significativas en todo el aspecto material, a nivel financiero, a nivel de negocio, pierdo todo. Lo que es desobedecer la voz de una madre que ora al Señor. Impresionante, pastora. Las consecuencias. La consecuencia de mi desobediencia. Ujú. Yo no puedo culpar a nadie porque yo fui la desobediente. Y el tiempo pasa y quedo totalmente sin nada. Quedo en la calle, quedo sin nada y recuerdo una amiga que amo mucho y la bendigo, se llama Ketsi Toro. Ella decide quedarse con mis niñas, ella es la mamá de Cristian, y Ketsi decide quedarse con mis hijas 2 días. Ujú. ¿Y dónde yo me fui esos 2 días, pastora? Yo me fui a hacer una fila de sección 8 porque yo necesitaba un techo. Wow. Dormí en la calle, tuve que hacer mis necesidades fisiológicas en la acera, en una paila, donde mujeres que no conozco, del residencial público Candelaria, levantaron una cortina de plástico, hicieron un círculo y me cuidaron y me dijeron, tú no eres de aquí. Y nosotras vamos a ver a dónde Dios te va a posicionar. Pastoral, las piedras profetizando. Hablando. Y el tiempo pasa y vi la fidelidad de Dios. Y los años pasaron y yo le puedo dar fe a usted que Dios restaura, que Dios sana. Perdoné a mi papá, lo amé, lo sigo amando, honro su memoria. Y fui la primera hija que cuando él fallece llego y lo encuentro en el piso porque él falleció por un infarto. Antes de todo eso tuvimos la oportunidad de hablar, de perdonar, de sanar, de restaurar. Y tengo autoridad para hablar de la restauración, pastora, porque la restauración es cuando ya tú puedes hablar de un tema y el tema no te afecta. Exacto. Y yo le doy gloria a Dios porque yo sé que hoy mi papá está descansando en la presencia del Señor. Yo estoy totalmente segura de la salvación de él. Y esto me ha dado a mí fuerza y fe para continuar, porque hay muchos hijos de pastores y de ministros Así es. lacerados, Así es. golpeados, no por Dios, pastora, pero por la iglesia. Ujú. Y cuando Dios comienza a llamarme y prepararme para mi llamado pastoral y profético, yo le dije, Señor, si yo voy a ser una pastora más del montón, déjame como estoy. Tras bastidores sirvo y hago lo que tú quieras. Pero si yo voy a ser una mujer, Señor, que aunque a muchos no les guste, pero a ti te guste y yo voy a ser yo, entonces permíteme ser yo. Y hoy yo creo, pastora, que si yo estoy aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Porque yo decidí perdonar, porque el perdón es una decisión. Porque yo entendí que el perdón me liberaba a mí. Yo necesitaba ser libre, yo necesitaba ser restaurada, yo necesitaba ser impactada por el poder de Dios. Y yo recuerdo que le dije, llorando y quebrantada al Espíritu Santo de Dios, libértame, ayúdame, enséñame. Ujú. Y pasé muchos procesos difíciles, pérdidas de matrimonio, violación, molestia sexual, pérdida económica. Llego a la calle, no tengo nada. Por 2 semanas me tocó dormir y vivir en un carro. Y hoy la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Eso es. Y yo le digo a mis hijas, no importa, pastora, a dónde Dios nos lleve. No importa las puertas que Dios nos abra. Eso es. No importa cuánto Dios le plazca usarnos. Que nunca se nos olvide 2 cosas. Que la gloria solamente es de Dios, pero que tampoco se nos olvide de donde Dios nos ha De sacado. donde Dios nos sacó. Así es. Correcto. Y hoy por hoy, pastora, yo soy agradecida y lo mismo te tomo un vaso, agua en un vaso de cristal de una vajilla fina,
o de una latita rica, de esas latitas que ponen en el campo, en el freezer, y esa agua sabe a gloria. Esa es la bendición de haber pasado por procesos y reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Cuando pasamos por ciertos procesos de restauración, podemos decirle al Señor, Señor, lo que tú me mandes, donde tú quieras enviarme, allí lo vamos a hacer. Lo importante de todo esto es mantenernos humildes. Amén. Y si algo yo respeto de usted, Pastora Ruby, con todo mi corazón, es que usted se ha mantenido humilde. Amén. Ha sabido estar abajo, estar arriba y mantenerse de una sola pieza. Yo creo que este es un tiempo donde el Señor le ha marcado a usted con una restauración importante. Nadie puede restaurar si no ha sido restaurado. Amén. Y yo creo que Dios está levantando pastoras y ministros del Señor en este último tiempo con un testimonio tan impactante como el de la pastora Ruby, para que todos podamos entender y reconocer que si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Y yo quería preguntarle, porque el tiempo ha avanzado, pastora, ¿dónde podemos comunicarnos con usted para aquellos que, verdad, que quieran llevarla a su iglesia, que quieran compartir, verdad, parte de este testimonio y la palabra profética, porque sabemos que usted es una profeta de este último tiempo, con una palabra certera para darla y de mencionar a personas que realmente necesitan oír la voz de Dios? Amén, pastora Irma, pues gracias por la oportunidad. Nos pueden conseguir a través de nuestros correos electrónicos, pastorarubipagán, @gmail.com, o a través de nuestras páginas Facebook, Pastora Ruby Pagán, o en Facebook, Iglesia de Avivamiento Marcando Territorio. También estamos en Instagram, Pastora Ruby Pagán. Y para nosotros es un honor bendecir su vida y llegar, porque somos testigos, pastora Irma, de lo que solo Dios es capaz de hacer para su gloria y su honra. Esa generación que quizás va a ver esta entrevista, qué bueno que Dios te está usando. Qué bueno que Dios te va a elevar. Qué bueno que cargas una palabra poderosa. Pero no se te puede olvidar el Dios que te llamó y el Dios que está confiando en ti grandes cosas. Yo solamente soy el correo, el cartero, la que entrega la correspondencia, pero la gloria es del Señor. Aleluya. Así que a esta generación de ministros que se está levantando ahora, vamos a honrar la generación pasada de hombres y mujeres que abrieron camino, que nos dejaron un legado y que hoy estamos de pie porque la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó. Mientras hubo gente que me dañó a mí y a mi hermana, que trataron de dañar nuestra imagen y nuestro cuerpo físico y nuestras emociones, Dios usó gente apasionada por Él también para restaurarnos y para sanarnos, porque había una palabra que había salido de la boca de Dios para nosotras. Así que si tú estás en el piso, yo creo que hoy Dios te levanta. Si tú te sientes sin fuerza y si tú crees que por todo lo que has vivido ya tú no sirves y ya la palabra quedó invalidada, te tengo noticias. No hay diablo que invalide la palabra que un Dios vivo determinó sobre ti. Así que yo te bendigo con toda bendición y hacia adelante. Yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, yo cargo y llevo en mí las marcas, las huellas del evangelio. Aleluya. Y yo le doy gloria a Dios porque aún en los momentos dolorosos que no entendí, puedo decir que Dios siempre ha sido fiel. Y si estoy aquí, es por su misericordia. Pastora, qué honor. Aleluya. Estar con usted. La honro y la bendigo y le doy gracias por esta oportunidad. Amén. Damos por terminado este programa. Yo sé que ha bendecido mucho tu vida y estaremos pendientes para un próximo Cuéntame tu historia. No podemos añadir nada más porque Dios ha hablado claro y fuerte. Bendiciones.